A pesar de que la ideología de género no se sostiene por argumentos convincentes, ya sea desde la fe o desde la misma razón, sin embargo, es lo que hoy se quiere implantar abusivamente en los planes de estudios de niños y adolescentes, deformando así sus conciencias y haciendo pasar por normal aquello que es anormal y antinatural. Termino mi intervención haciendo un llamado apremiante para que no cedamos ni un milímetro ante los intentos de introducir la ideología de género en los colegios. No podemos permitir que se formen generaciones con una visión totalmente deformada de la sexualidad, que traerá como primer efecto la destrucción del matrimonio y de la familia, en otras palabras, una grave herida contra la misma humanidad. Vamos a empezar ahora ya las charlas y le pedimos a la Sagrada Familia que cuide a nuestras familias. Le pedimos a San José que custodie la vida, que custodie los matrimonios cristianos, que custodie las familias cristianas. Le pedimos a la Santísima Virgen María que ponga a Cristo como centro de todos los hogares cristianos y le pedimos a Jesús que llene del Espíritu Santo a todos los matrimonios y familias para que recorran el camino de la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos al Padre Carlos por su intervención. Una indicación a todos. Durante el desarrollo del tema podrán hacer sus preguntas y hacerlas llegar por el chat de nuestro Facebook, las cuales van a ser resueltas al término de la exposición. Ahora damos pase al desarrollo del primer tema de hoy, las mentiras de la ideología de género, a cargo de la licenciada Sisi Cerellino. Sisi es comunicadora, casada, madre de 5 hijos varones, licenciadas en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Piura, bachiller en Artes Liberales, con mención en Periodismo y Literatura por la Universidad de Piura. Siguió cursos de diplomado B11 en Orientación Familiar, expresidenta del Instituto Interamericano de la Mujer. Investiga y desarrolla temas relativos al neofeminismo, New Age, ideología de género, temas relativos a la mujer, su idiosincrasia y sus derechos y el genio femenino. Ha desarrollado temas referentes a ética y libertad y a la defensa de la vida humana desde la fecundación hasta la muerte natural. Posee especialización en el tratamiento y acompañamiento del síndrome post-aborto. Expresidenta de la Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia. Estimada Sisi, muy buenas noches, bienvenida. Hola César, buenas noches. ¿Cómo estás, Sisi? ¿Qué tal? Buenas. Un gusto estar aquí con ustedes y voy a compartir la pantalla para empezar con nuestro tema de la ideología de género.
y lo he titulado La falsedad de la ideología de género, ¿no? Porque como se pone en la invitación, dice las mentiras de la ideología de género, pero toda la ideología de género es una falsedad, por eso lo he querido titular así, ¿no? Y empezamos diciendo que qué es lo que hay detrás de la palabra género. ¿Se escucha bien, César? ¿Hola? Muy bien, Ya. estás muy bien. Sigue Gracias. nomás. ¿No? Entonces, ¿qué hay detrás de la palabra género? ¿No? La palabra género ha sido tomada de la gramática, ¿no? Del lenguaje. Vemos que hay toda una corriente de pensamiento que está muy bien estructurada y articulada y que influye en la sociedad, ¿no? Hoy es el tema de nuestra época. Entonces, bueno, esta palabra género, si nosotros nos fijamos recordemos, ¿no? Cuando estudiamos lenguaje, cómo los sustantivos, los pronombres, los artículos podían ser o de género femenino o de género masculino, ¿recuerdan? O género neutro. La casa, el auto, lo bello, lo imposible, era el género neutro, lo, el, la, lo, ¿no? Esto se ha aplicado, lo que era para los objetos, para las palabras, se ha aplicado al género humano, a la persona humana, ¿no? Esta ideología de género afirma que el ser humano nace neutro y que puede construir la identidad que quiera, aunque esto lo dice sin ningún respaldo científico, ¿no? Por eso es una ideología. Más adelante vamos a ver en qué consiste una ideología, ¿no? Para esta ideología la libertad lo es todo y la naturaleza nada, ¿no? O sea, quiere desaparecer la naturaleza, ¿no? Afirma ya desde hace varias décadas que la naturaleza no existe y para eso utiliza un lenguaje ideológico, que así se llama, que es un lenguaje manipulador, que ha sido utilizado siempre en todos los totalitarismos. Eso ya es muy conocido desde hace muchos años, ¿no? Y que afirma esta ideología que nacemos neutros, ¿no? Como hemos dicho antes. Cada quien puede escoger la identidad que quiera, independientemente de que haya nacido varón o mujer o que qué características corporales tenga. Lo importante es cómo yo me siento, ese subjetivismo, ¿no? De yo soy lo que yo quiero ser y como me siento, he nacido de repente con un cuerpo y con unas características femeninas, pero si yo me siento varón, yo soy varón, ¿no? Como yo me percibo, así es. Entonces, este es uno de los contenidos que, por supuesto, ninguno de estos contenidos que se van afirmando a priorísticamente tiene ningún asiento en la ciencia, no hay nada científico, ¿no? Aquí vemos todas las mezcolanzas que pueden haber de varón, mujer, en fin, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles serían algunos objetivos de esta ideología de género? Primero, romper el orden natural de la persona. Todos sabemos que la naturaleza es parte importantísima del ser humano, ¿no? Y de todo. Entonces, se intenta construir, esa es otra palabra que se utiliza mucho, la construcción y la deconstrucción, ¿no? Una identidad a capricho, según lo que yo quiera. Y se crea también muchos conflictos en las relaciones entre mujeres y varones. Ahora, dentro de esta ideología, el varón viene a ser como un enemigo para la mujer, ¿no? La mujer se quiere empoderar cada vez más, que es otra palabra, de todo este lenguaje ideológico que ha ido aportando el género, y no quiere dejar que el hombre tenga ninguna injerencia sobre ella. Cualquier relación, ya sea dentro del matrimonio, de cualquier tipo, tiene que la mujer demostrar que ella es tan o más valiosa que el hombre, lo cual no está eso no está poniéndose en duda, ¿no? Sino que se presenta como una especie de rivalidad y de conflicto, ¿no? Entonces ya el matrimonio vemos que ya no es un lugar, un estado de amor, de armonía, sino de prevalencia de poder, ¿no? Dice el género que el aborto es un derecho que tenemos todas las mujeres, ¿no? Claro, se habla mucho del aborto como un derecho, lo cual es una aberración,
porque no puede ser nunca un derecho quitarle la vida a un ser humano, menos al ser humano más indefenso como es un bebé en el vientre de su madre. Pero nadie habla del síndrome post-aborto, y el síndrome post-aborto existe, y todos los médicos y los psiquiatras que han tratado casos, y he visto también muchos casos personalmente de mujeres que han tenido abortos, y aunque hayan pasado más de 20 o 30 años, el dolor que queda cuando eso no ha sido curado, no ha sido sanado, es terrible, es destructivo, ¿no? Entonces esas mujeres tienen un sufrimiento terrible y una culpa terrible, muy grande, aunque al principio puedan pasar varios años en que parece que no pasó nada, ¿no? Bueno, existe, pero se habla mucho del aborto, pero no de las consecuencias y el sufrimiento que va a traer sobre esas mujeres el aborto. Se dice que el ser humano es polimorfo sexualmente. Esa es otra de las afirmaciones de la ideología de género. O sea que cualquier comportamiento sexual es válido, lo que sea. Lo que a uno le place, eso es válido. Sea varón con varón, mujer con mujer, hombre y mujer, indistintamente intercambiar, o animalismo, ¿no? Bestialismo, lo que sea. Entonces, también la pedofilia, que es las relaciones sexuales de adultos con niños pequeños de 8, de 10 años, se intenta poner dentro de la ley en varios países como una alternativa más, porque es una opción más dentro de las relaciones sexuales, ¿no? Se habla mucho también, y vemos aquí en esta ideología de género, de la deconstrucción de los roles. Esa palabra de construcción, también vemos cómo esto es un tinglado de muchas cosas y términos que se van cogiendo de diferentes lugares, y la deconstrucción aplicada pues a todo lo que es el constructivismo, ¿no? Se aplica ahora para la persona. ¿Y qué son los roles, no? Aquí también hay con esta palabra rol, que es muy utilizada dentro de la ideología de género, hay como una trampa, ¿no? Como que suena, bueno, los roles, todos tenemos roles que cumplir, pero si vamos a dónde es el origen de la palabra rol, nos vamos hasta la época de los griegos, hasta el teatro griego, ¿no? En el teatro griego solo los varones tenían papeles para desarrollar, ¿no? Como artistas dentro del teatro. Entonces, las partes femeninas, los papeles femeninos, los roles femeninos, los desempeñaban varones que estaban vestidos, disfrazados, maquillados, con peluca, con ropa de mujer, ¿no? Pero todos los que estaban viendo sabían que el que estaba ahí, o esa señora o esa señorita que aparecía en el teatro, no era una mujer de verdad, era un hombre disfrazado de mujer, porque estaba desempeñando un rol en ese momento dentro del teatro, ¿no? Entonces, cuando se nos habla del rol, por ejemplo, de la maternidad, se nos está poniendo ahí una trampa, ¿no? La maternidad no es un rol, porque la maternidad pertenece al instinto maternal, es parte de nuestra esencia femenina, de mujeres. Todas las mujeres lo tenemos, el instinto maternal, aunque no seamos madres biológicamente. Hay mujeres que por cualquier razón nunca han tenido hijos, ¿no? Pero sienten ese instinto maternal, está dentro de nuestra constitución de mujeres. Entonces, cuando se nos habla desde la ideología de género del rol maternal, nos están poniendo una gran mentira. Y nuestras personas jóvenes, nuestras jovencitas, no lo saben y se lo creen, ¿no? Y te hablan de la desconstrucción de los roles y que la maternidad es un rol que se puede alternativamente cambiar, tener o no tener, lo cual es falso completamente. Se quiere lograr una sociedad sin diferencias de sexo, ¿no? Lo cual vemos que la diferencia es muy importante, ¿no? No podemos nosotros pensar que si somos varón y mujer y hemos sido creados, como dijo hace un momento el padre Carlos al iniciar, ¿no? Somos seres creados como varón y como mujer. Y cuando se salta esto y se quiere hacer tabla rasa de lo que es la diferencia entre varón y mujer, estamos ante un problema grave que atenta contra la identidad de la persona misma, ¿no? La maternidad... Sí. ¿Perdón?
Sí, sí, se te ¿Sí? ve bien, se te escucha bien, pero no estás compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo la pantalla? A No, ver, a ver. a ver, a ver. Qué raro. Sí la compartí. ¿Por qué no? A ver. Se te ve y se te escucha muy bien a ti, pero no has compartido nada. No entiendo por qué. A ver, un momentito. Qué raro. A ver, ahora. ¿Tampoco? ¿Ahora? No, sí, solamente. Qué extraño. A ver, vamos a ver qué está pasando. A ver, un minutito. Por favor, prueba otra vez. ¿Tendría que salir y volver a entrar? No, no, no. Por favor, prueba otra vez. A ver, voy a ir al comienzo. A ver, un minutito, un minutito. Bruno, ¿me puedes ayudar? No está compartiéndose la pantalla. A ver. Ahí compartir. Esto. Ahora sí. Muy bien, ahora sí, ahora ¿Ya? sí. Ahora Sí, sí. sí. Ah, ya, perdón. Ok. Hubo un error, Sígueme. ya. Entonces, Ya. bueno, voy a pasar un poquito lo que habíamos estado viendo, ¿no? Esto ya lo hemos pasado, lo hemos visto. Estamos por acá. Los objetivos de la ideología de género, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ya ubicados. Entonces vemos que la aplicación de esta ideología nos lleva a finales trágicos, ¿no? Hay un caso de los gemelos canadienses Bruce y Brian Reimer, que por el tiempo, ahora no da tiempo a contarlo todo, pero ellos fueron tratados por el doctor John Money, fueron unos gemelitos que nacieron en Canadá y por un error, un accidente, en el momento que se les hacía la circuncisión a estos bebés en la clínica, era como un electrocauterio y uno de los niños fue quemado, le fue seccionado su miembro viril, ¿no? Entonces los padres desesperados no sabían qué hacer, y se fueron donde este médico, el doctor John Money, que él decía, era uno de los que decía que la identidad sexual se construye en el camino, que no es que nacemos con un sexo, sino que se va construyendo, ¿no? Y esto vemos cómo llevó a la destrucción de toda una familia, ¿no? Si ustedes pueden mirar, los que no conocen el caso, que es muy conocido, pero está en internet, ¿no? Ponen el caso de los gemelos canadienses y el doctor John Money, y él, con este doctor fue uno de los primeros que aparece toda esta idea del género y de que el género es una construcción cultural, ¿no? Luego de que esta familia queda totalmente destruida y este niño que fue operado para tener una vagina como de niña, siendo un varoncito, y se le crió como niña desde pequeño, y toda su vida fue un calvario, porque ella se sentía, en realidad era un varón, hasta que le tuvieron que decir la verdad, y en fin, toda una serie de desaciertos y sufrimientos espantosos de toda la familia que llevó al suicidio a varios de los familiares, ¿no? Y a estos mismos. Entonces fue algo muy triste, muy doloroso, y vemos cómo es que
se silenció de ahí en adelante de todo este experimento. El doctor Money, el famoso doctor Money, ya no se hablaba más, ahora ya ni se toca ese tema, no se habla de ese, ¿no? Entonces vemos que fue un fracaso. ¿Y dónde está influyendo esta ideología? Esta ideología influye principalmente en la sexualidad humana, ¿no? También en la familia, por supuesto, en las leyes, en la religión, en la política, en la cultura. Se transversaliza en todos los ámbitos. Y acá ya lo tenemos ya desde hace muchísimos años, como 40 años en nuestro país, por ahora ya está completamente incluido en todo, en las universidades. Es más, la primera universidad que tuvo maestría de género fue la Pontificia Universidad Católica, ¿no?, del Perú. Entonces, bueno, es increíble la forma como también se les va adiestrando a todos los que son asesores, ya sea de abogados, de congresistas, en todo lo que es ideología de género, ¿no? Entonces se ha metido en muchas partes. Y vemos que la sexualidad, que es en la parte más importante en la que influye, es algo evidente. Y muchas veces lo que es evidente no es nada fácil de explicar, porque por lo mismo que es tan evidente, no es sencillo de explicar, pero si a nosotros nos entregan 2 bebés recién nacidos, una niñita y un niñito, nadie va a dudar de quién es el niño y quién es la niña, ¿no es cierto? Pero después, pues sabemos que es sustancial la sexualidad y que nos define totalmente, ¿no? Entonces, esta ideología, ¿qué ha hecho? Ha puesto lo que eran los principios marxistas de la oposición entre un pueblo opresor y un oprimido, lo ha llevado al matrimonio, a la relación entre varón y mujer, ¿no? Entonces, se ha creado esa pues, animadversión entre varón y mujer desde esta ideología de género, en donde hay todo un espacio de poder. Se ha desnaturalizado por completo lo que es el verdadero matrimonio, las relaciones humanas entre varón y mujer, ¿no? Entonces vemos que la sexualidad y la razón es lo que nos diferencia de los animales. Un animal no tiene, o sea, solamente en la época de celo, es sabido de todos que tiene relaciones sexuales con un animal de su misma especie, ¿no? En cambio, el ser humano no. El ser humano no solamente es cuerpo, es también espíritu, es alma, ¿no? Entonces, la sexualidad nos constituye en toda nuestra vida, ¿no? Las 24 horas del día. La feminidad y la masculinidad es algo esencial al ser humano y que lo constituye, ¿no? Todo lo que afecta a esta identidad sexual afecta toda nuestra personalidad y toda nuestra vida. No es algo así que se puede pasar como si nada, ¿no? Entonces, eso es bien importante tener en cuenta, que la sexualidad, algo tan importante, se está tratando de banalizar ahora, hacerlo, bueno, el sexo es algo más, es como un entretenimiento, lo que me causa placer, un juego, ¿no? Y ahora vemos que está hipersexualizado el mundo actual, en todas partes, ¿no? Quien degrada su sexualidad, degrada también su vida, y eso tenemos que nosotros tenerlo muy claro y también enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ¿no? Porque somos seres que hemos sido creados para ser atraídos el uno hacia el otro, ¿no? El varón hacia la mujer y la mujer hacia el varón, por nuestra misma esencia, por nuestra misma naturaleza. Y cuando se pervierte esto y se distorsiona, se arruina todo, se malogra todo el plan del ser humano, ¿no? Cuanto más se impregna este virus o esta ideología de género, las mentes y los corazones de nuestros niños, será mucho más difícil que puedan hacer algo bueno con sus vidas. Esto es un virus más dañino que el virus que tenemos ahora, que el COVID, ¿no? Porque está trayendo una serie de daños que ya se están viendo terribles, ¿no? A toda la sociedad, a todas las instituciones de la sociedad, en los colegios, en la familia principalmente, en la cultura en general. Es como un cáncer que se ha ido metiendo en todas partes, ¿no? Por eso qué importante es que nosotros hablemos de lo maravillosa que es la sexualidad, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser de dar vida, de transmitir la vida. Que sepan también nuestros jóvenes, enseñarles, hablar mucho de la sexualidad con ellos,
porque es algo realmente importantísimo, ¿no? Por eso es ahora una pena ver cómo desde la escuela se está enseñando, como decía antes también el padre Carlos, los padres tenemos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos, pero parece, ¿no?, que hay ciertos educadores que se han olvidado de que la familia es el ámbito privilegiado donde educamos a los hombres del mañana, ¿no?, donde se construye, donde se articula la sociedad dentro de la familia. Si degradamos a la familia, si lesionamos a la familia, degradamos y lesionaremos a la sociedad entera. Eso es algo clarísimo, ¿no? Por eso la escuela es un complemento, es un apoyo, pero no es el fundamento de la educación y de la formación de las personas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero desde la ideología de género, al contrario, se trata de poner a la escuela por encima de los padres. Y vemos con tristeza y preocupación cómo en muchos países ya, si los padres no aceptan que se les dé estas clases o cursos de ideología o talleres de ideología de género a los niños desde que son pequeñitos, desde el kinder, y eso es lo peligroso y lo terrible y lo malévolo, ¿no? Porque, claro, primero se empezó a enseñar esto desde hace 20, 30 años atrás en las universidades, pero se dieron cuenta que un chico universitario, así tenga 17, 18 años, ya tiene bien formado lo que es la sexualidad, lo que es la mayoría de los chicos y chicas, ¿no? Ya no les pueden contar el cuento de que nacemos neutros y que no sé qué. Y vieron que ahí no pegaba esto. Entonces fueron bajando cada vez más la edad y poniendo ahora desde el kinder, desde los niños pequeñitos, vemos los cuentitos, ¿no?, del Caperucito Rojo y todos los cuentos que se han creado expresamente, y vemos cómo en los animes, en los dibujos animados, en todos estos animes japoneses, son hechos por especialistas feministas ideólogas de género, especialmente hechos para que los niños desde pequeños vean como normal que se puede ser hombre o que se puede ser mujer, y que da igual, o que puede haber familias de 2 papás y de 2 mamás, o también de papá y mamá, como la última alternativa, ¿no? Entonces se está degradando y desfigurando todo lo que verdaderamente es el ser humano, lo cual es bastante injusto, ¿no? Vemos que ahora estamos al revés de la razón, cómo se ataca a los padres que quieren defender el derecho de sus hijos. Hemos visto las marchas que hemos tenido acá para evitar que desde el Ministerio de Educación a nuestros hijos les den todas estas enseñanzas equivocadas, ¿no? Y se quiere imponer a través de la ley, ¿no? Por eso nos hallamos frente a un totalitarismo que tenemos que nosotros, pues, luchar para que esto no siga adelante, ¿no? Es una importancia grande la de la sexualidad, ya que gracias a ella participamos en crear vida, en la creación de la vida, como dije antes, que es el acto más grande y más importante, más maravilloso que existe. Por eso se debe ejercer solamente cuando estamos en condiciones idóneas para ser padres. No es un juego la sexualidad, no es una cosa para dar placer a otra persona, nada más, ¿no? Entonces es una tristeza ver cómo hay gente tan jovencita ahora, chiquillos, niños casi, que apenas se conocen y ya están teniendo relaciones sexuales. Chiquillos de 13, de 14 años, niñas de 12, de 13, que están en el colegio, ¿no? Y después las consecuencias son terribles, o el aborto, o complicaciones terribles, ¿no? Por eso es que tenemos que enseñar muy bien a los niños y a los hijos que esto no es una broma ni un juego, ¿no? Lo más grande que existe es la vida del ser humano. Y la maternidad, algo maravilloso, ¿no? Que Dios nos ha regalado a las mujeres para poder, pues, amar y sentirnos completamente felices con el hecho de poder vernos en la continuidad de nuestros hijos. Y es qué bonito ver que así como existe la maternidad física, material, existe la maternidad espiritual, ¿no? Entonces, todas las mujeres somos madres, todas. Una monjita, pues no sé, una persona que se quedó soltera, una persona que no ha tenido hijos. La maternidad es la misma, ¿no? Es eso que está dentro de nuestra naturaleza femenina y que nos constituye, ¿no? Por eso, qué importante es educar en la sexualidad, y eso es hablar del valor de nuestro cuerpo, hablar del pudor. Ahora casi nadie sabe
un 1%, y esto es mucho, de repente sabrá lo que es el pudor, que es la guarda de la intimidad. Ese es el pudor, la guarda de la intimidad. Porque tenemos una intimidad en la casa, hay zonas de la casa que son las zonas privadas, ¿no es cierto? Hay unas partes privadas en el hogar, partes privadas de nuestro cuerpo, que no están al acceso público de la gente, ¿no? Y ahora con las tecnologías actuales se ha perdido mucho esa diferenciación que había, ese límite que hay entre lo que es lo público y lo que es lo privado, ¿no? Entonces ahora muchas cosas de nuestra intimidad se ponen en público, y eso es ir en contra de la propia naturaleza del ser humano, que tiene un pudor natural, ¿no? Una guarda de la intimidad. Es hablar de la higiene, explicar que somos complementarios, y no solamente es genitalidad, ¿no? Sino físicamente, psíquicamente, emocionalmente, nos complementamos. La manera psicológica de actuar y la manera de pensar de un varón y de una mujer son completamente diferentes, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Por eso tenemos que aclarar las dudas de nuestros hijos desde que son pequeños, ¿no? No esperar a que estén ya adultos o grandes para poder, qué importante es esa comunicación de los padres con los hijos, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Por eso, cuando vemos que todo está tan hipersexualizado, es peligrosísimo, porque hay una socióloga y escritora alemana, una conferencista, Gabrielle Kubi, que dice que la sexualidad ahora es el tema de nuestro tiempo. Dice, como nunca en la historia de la humanidad están siendo transformadas y poniéndose completamente al revés todas las maneras sexuales, ¿no? Ninguna sociedad había hecho esto. Nunca se había dicho antes, vive tu impulso sexual como quieras. Nunca. Este enfoque de lo sexual es un ataque medular contra la dignidad del ser humano y contra la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque está yendo a la médula misma de la persona. Por eso qué importante es que sepamos, como decía antes, hablar. Esto se explica desde siempre, que los niños y los hijos y los jóvenes sepan que pueden hablar de todo con nosotros, ¿no? Para que aprendan a tener un criterio formado, para enseñarles la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Así se forma en la verdad. La verdad es una, la verdad es objetiva, la verdad no se negocia, la verdad no se acomoda, ¿no? Entonces, de esa manera solamente podrán ser libres. Explicarle a los hijos que no hay un determinismo sexológico. Si nos equivocamos, y lo digo esto porque ha habido muchos casos de jóvenes que han sido inducidos a la homosexualidad y se han dado cuenta que ese no era su camino, y han tenido un sufrimiento muy grande, pensando que porque cayeron en una homosexualidad ya se quedaron presos de eso y tienen que seguir siendo homosexuales toda su vida, sin serlo verdaderamente, ¿no? Porque muchos llegan a la homosexualidad o por querer probar de todo, o porque, en fin, tuvieron un mal momento. No, que sepan que todos nos podemos equivocar, pero se puede siempre rectificar, siempre hay una vuelta, ¿no? No pasa nada. Que confíen los hijos en nosotros. Qué importante es que sepan que estamos ahí, que siempre los apoyaremos para ayudarlos, para aconsejarlos. Por eso es una traición muy grande cuando no tenemos fe en los que amamos. Vivimos tiempos muy difíciles, nuestra juventud está siendo influenciada por una serie de ideologías muy dañinas, pero tenemos que confiar, darles siempre confianza a nuestros hijos. Eso es muy importante, ¿no? Educar, también como dijo antes el padre, es extraer de una persona todo el potencial de bien. Y todos tenemos un gran potencial de bien, ¿no? Saber que se puede comprometer, que puede ser capaz de muchas cosas buenas, ¿no? Enseñarles a conocer qué cosas son buenas y qué no, qué son valiosas, cuáles valen la pena y cuáles no. Porque no es lo mismo, ni es cierto que da igual cualquier cosa, ¿no? Que todo es indiferente. Como dice el género, ¿no? Solo importa lo que a ti te gusta, lo que vive como tú quieras. Falso. No me puedo construir a mí mismo. No, eso es una falsedad absoluta. No tiene ningún asiento científico de nada, ni de verdad. Es importante saber lo que somos, quiénes somos, y actuar de acuerdo a esa verdad. Sabemos que existe esa naturaleza humana y tenemos que defenderla, ¿no?
somos seres creados, somos criaturas, no nos hemos inventado nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que se aclaren en su sexualidad y hablemosles del amor, de la familia, vivamos también, no solo hablar, tenemos que dar el ejemplo, que enseñarles con nuestra vida lo que es la verdadera vida, de amor, de relación, de armonía, también de desarmonía en algunos momentos, de problemas, y si no, no sería vida, estaríamos ya en el paraíso. Aquí estamos para tener miles de problemas y solucionarlos, ¿no? De esa manera los ayudaremos a ser felices. Vemos cómo, pues, ha habido muchas formas de defender, de buscar defender la vida de este totalitarismo que es, ¿no? Es un totalitarismo el género, y estamos ante ese totalitarismo que invade toda la vida privada de la familia, de la persona. Es a través de leyes que están digitadas por organismos supranacionales, como son principalmente la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Desde ahí vemos cómo lo ilegítimo se impone para destruir lo que es natural. Entonces, es un arma demoledora la sexualidad para cambiar la sociedad. Pero sabemos que hagan lo que hagan estas ideologías, está la naturaleza, está la genética, y los cromosomas XX siempre son que ahí hay una mujer, así esté vestida, disfrazada, o se haya mutilado para parecer un hombre, o se haya puesto cualquier cosa, ¿no? O si es XY, es un varón. Así, pues puede ser un varón mutilado y disfrazado de mujer, pero sigue siendo un varón. Cada una de las células de su cuerpo y su ADN son de varón, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener claro todo eso y explicarlo claramente a nuestros hijos. El politólogo Agustín Laje, que habla mucho sobre estos temas, ¿no? Decía, cuando se le preguntó, ¿cómo resume la ideología de género? Dijo, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura, ¿no? Entonces todo se quiere explicar por la cultura, lo cual es falso, por supuesto. Vemos que, ¿cuáles son los intereses de los ideólogos de género? La mujer. Muchos de los feminismos de género dicen, la mujer tiene que ser ahora empoderada, tiene que recuperar el lugar que le corresponde, pero no. Lo que le interesa a la ideología de género es que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres, ¿no? No les interesa a la ideología de género mejorar la situación de la mujer. Lo que quieren es destruir esa identificación de la mujer con sus intereses en la familia, ¿no? Quieren obligarla a desarraigarse de la familia, a destruir los vínculos familiares. Se meten dentro de lo más íntimo del ser humano, de su ámbito más íntimo, que es el hogar, que es la familia, ¿no? Para decir, bueno, los hijos se les enseña ahora a ser desobedientes con los padres, a decir que si los padres me amenazan con no dejarme ir a esa fiesta o castigarme por algo, yo llamo un número en donde vienen y lo detienen a mi padre por abuso de autoridad, ¿no? A ese extremo hemos llegado y en varios países se da, ¿no? Entonces los padres ya tienen miedo de corregir a sus hijos porque si los acusan, de repente les quitan la patria potestad y los mandan a esos chicos a otra parte o al padre lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces vemos cómo se ha ido desvirtuando todo esto, ¿no? También se trata de convencer de que el aborto es un derecho a las mujeres, un derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual es una falsedad enorme, primero porque no es su cuerpo, el bebé está dentro, está cobijado en el vientre de una mujer, ese bebito que está creciendo, pero tiene un ADN completamente distinto al de su padre y el de su madre. No es parte del cuerpo de la madre, es un bebé completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando las niñas ahora repiten y cantan canciones y himnos feministas diciendo que ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, son dignas de lástima, porque están siendo utilizadas terriblemente por todos estos monopolios de gente que lo que quiere es destruir a la familia y los valores, ¿no? Y al ser humano. Entonces, pues que sepamos que
hay que hablar mucho de estos temas, ¿no? Saber que se le intenta pintar a las jóvenes de hoy que estar en el hogar es algo que las disminuye, que ser una ama de casa es algo que como que eres una persona de segunda categoría. Por favor, ¿no? Por favor, lo más maravilloso de ser mujer y estar dentro de una familia es poder formar a esos hijos. No hay cosa más grande. Así yo tenga 10 títulos, 4 maestrías y 8 doctorados, lo que más me importa a mí es que soy madre de mis hijos y estoy dando mi vida por ellos con toda la alegría y la felicidad de formar personas para el bien, para servir a Dios, a la sociedad, a los demás, ¿no? Entonces, que no nos dejemos engañar, ¿no? Que no se vea al varón como un enemigo. Vemos aquí, por ejemplo, las declaraciones de Hillary Clinton, ¿no? Que decía, los bebés en el vientre no tienen derechos constitucionales. Una mujer debería tener el derecho de abortar incluso horas antes del nacimiento. Y esto se ha aprobado en algunos lugares. Es terrible. Pediré que se aumente la asistencia económica a los centros abortistas, ya lo he estado haciendo mucho tiempo. Los cristianos usan sus creencias para agredir a los ciudadanos gays y lesbianas, ¿no? Y tenemos que cambiar las creencias religiosas y las estructuras de parcialidad. Vemos aquí cómo esta mujer se va contra todo lo que es los valores y sobre la idea de Dios, de la religión que tengan las personas, ¿no? Por eso qué terrible saber que estamos en manos, los países, que necesitamos muchas veces préstamos económicos de grandes potencias, en manos de grupos que condicionan esos préstamos a introducir todas estas ideologías. Ahora la meta es todo Sudamérica, ¿no? Y vemos cómo esto ha aprendido en toda la parte de todo Sudamérica. Hay que luchar por recuperar nuestra familia, nuestros valores, el saber quiénes somos, que somos hijos de Dios y creados. No somos seres que nos hacemos a nosotros mismos, no somos dioses, ¿no? El Papa Benedicto, con esa santidad y sabiduría que tenía, decía, ¿no? Que es la misma tentación de nuestros primeros padres, con que el demonio tentó a Adán y Eva. Seréis como dioses. Si coméis de ese fruto, si comen de ese fruto prohibido, no morirán, van a ser igual que Dios. Mentira y manipulación, ¿no? Y daño terrible. Es lo mismo, con otros nombres diferentes, pero es la misma tentación, ¿no? Entonces vemos aquí claramente que estamos ante una imposición que no podemos permitir que siga, ¿no? No somos un género, como dice este nene, ¿no? Tenemos derechos de ser educados con identidad. Otra cosa que se desea deconstruir, la religión, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Se dice que es un invento humano de los hombres, la religión, que desde el sistema patriarcal sirve para oprimir a las mujeres, ¿no? Y que esto es importantísimo, destruir la religión para llegar a una sociedad sin sexos y también toda esta ideología, ¿no? Llegar a una sociedad neutra, pero destruir la religión católica, que son los datos que tengo, es la que más ha ayudado y la que más sigue ayudando hasta ahora en todos los ámbitos de la sociedad, donde está en el último sitio, en los leprosorios, en las personas necesitadas, en los ancianos, en los niños, huérfanos, donde no hay una institución católica que está ayudando. La iglesia lo hace sin salir a poner grandes titulares en ninguna parte, lo viene haciendo desde siempre, porque eso es parte de toda esa fe y ese amor de darse a los demás, ¿no? Una Madre Teresa de Calcuta, tantas personas santas y tantas personas que no conocemos, que están caminando por la tierra y que están haciendo mucho el bien, pero eso no se saca en ningún medio, ni se dice en ninguno de los lugares ahora que con la tecnología tenemos para a la gente ponerla en un pedestal, ¿no? Bueno, para ir terminando, nos dice el Papa Benedicto, en la encíclica Caritas in Veritate, el Santo Padre denuncia que nos hemos apartado de los pilares básicos de nuestra cultura, y en concreto de la concepción cristiana de persona, y hemos caído en el materialismo práctico, ¿no? Ese relativismo mental.
Y todo da igual, ¿no? La desconfianza en la razón, todo lo cual ha hecho posible que esta ideología de género en 40 años, dice el Papa, haya destruido una cultura milenaria o esté intentando destruirla, ¿no? Estos son aportes y declaraciones de catedráticos, terminando, que dicen sobre esto, ¿no? El doctor Rafael Rubio, del catedrático de Teoría Económica de la Universidad San Pablo CEU, dice: la premisa básica de la ideología de género, que cada uno se construye a sí mismo, es radicalmente falsa. El problema principal no está en tanto en los defensores de la ideología de género, sino en la aparente apatía de la sociedad, y singularmente de los cristianos. Ojo, es bien fuerte esto, ¿no? Nosotros, ¿cómo actuamos? Solamente no se trata de quejarnos, sino de hacer, de salir a protestar, de levantar nuestra voz, de no avergonzarnos de decir lo que pensamos y en lo que creemos. Eso es bien importante, ¿no? Saber que también este otro doctor, Juan Pérez Soba, vicedecano de la Facultad de Teología de San Dámaso, dice: la ideología de género trata de ser una persona débil y manipulable, como consecuencia de la disolución de su identidad sexual. Han ganado la batalla política y ahora están empeñados en ganar la batalla de la educación. Tenemos que adelantarnos y lanzar una propuesta, enseñar a amar, porque para eso sí hemos sido creados, para amar, ¿no? Qué importante eso. Y finalmente la doctora María Lacalle, que dice, doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Francisco de Vitoria en España: una de las principales consecuencias de la ideología de género es la distorsión de la maternidad, proponiendo un modelo de mujer autosuficiente que no depende de nadie y de la cual tampoco depende nadie, ¿no? Por el contrario, dice, nosotros proponemos mostrar la belleza de la maternidad, el significado profundo de la complementariedad y ayudar a descubrir la identidad femenina, para que las mujeres podamos ser mujeres y los hombres puedan ser hombres. Es muy importante esto, ¿no? Gracias. Si desean hacer algunas preguntas, estoy... Sí. Muchas gracias. Hay una infinidad de preguntas, pero el tiempo es muy tirano, tú sabes cómo son estas cosas. Lamentablemente este es un tema que abarca demasiados, tiene muchas aristas, se puede ver, es como para un seminario completo. Entonces yo he tratado de hacer como un espigueo de muchas cosas, lo importante de las falsedades de esto, pero realmente el tiempo es corto siempre. Así es. Sí, muchas gracias. Aquí te paso una de las preguntas. Ya. Dice, si los padres no saben educar a sus hijos, padres violentos, ¿quién se encargarían de educarlos? ¿El Estado? ¿Cuál es el porcentaje de hogares violentos? Bueno, puede haber el caso de que existan estos hogares violentos, ciertamente los hay, pero es muy raro ver que en un hogar violento sean de las dos partes la violencia, tanto del padre como de la madre. Siempre hay instituciones que pueden ayudar. El Estado no puede asumir, no tiene las condiciones para asumir el encargo de formar o de educar a los niños de un matrimonio violento, pero sí hay instituciones que pueden ayudar. También, por ejemplo, pues se puede buscar la asesoría de personas profesionales que ayuden en este caso, ¿no? Por ejemplo, pues los orientadores familiares, o pedir ayuda si se necesitara ayuda médica, psicológica, ¿no? También, ¿por qué no? Dentro de la religión. Hay muchos sacerdotes o personas dentro de nuestra iglesia que pueden ayudar, que tienen la capacidad tanto profesional como de vida y de fe para poder ayudar, ¿no? Entonces, por querer que el Estado asuma un rol que no le compete y para el que no está preparado, es que tenemos estas situaciones tan difíciles ahora de la ideología de género. Siempre hay formas de poder capacitar y ayudar a esas personas, ¿no? Si se da en los colegios, por ejemplo, sé de varios colegios que cuando hay alguna familia en problemas, se les ayuda con el encargado de la parte psicológica o de dar ayudas a los padres, ¿no? Siempre hay modos de poder llegar antes de decir, bueno, que el Estado se encargue de enseñarles, ¿no? Hasta los padres más sencillos
y sin ningún conocimiento, por naturaleza propia, tienen el instinto de criar de la mejor manera a sus hijos, ¿no? Entonces, muchas veces no es necesario tener grandes títulos ni nada para poder enseñar en la verdad a las personas, ¿no? Veamos, pues, las generaciones también pasadas, que pasaron momentos duros y difíciles y no somos tampoco personas tan dañadas ni traumadas, ¿no? Con exigencia y con ejemplo y con ayuda de personas que están cerca cuando se necesite. Así es. Sí, sí. Aquí dicen, por favor, ¿cómo explicar a un niño de 9 años que ve en la televisión o en el parque a dos mujeres que se besan y a su primera impresión de sorpresa dice, seguro se quieren mucho? Bueno, hay que explicarles qué importante es hablar, como les decía, hablar con los niños y decirle, mira, esas personas sí, seguramente se quieren mucho, pero de una manera equivocada. ¿Por qué? Y ahí se les explica, ¿no? Somos las personas, el género humano está formado por varones y mujeres, y los varones y las mujeres se sienten atraídos los unos con los otros. Existen casos de personas que se sienten atraídos por personas del mismo sexo, pero esa no es la generalidad. Se le puede explicar al niño para que no piense que algo que es una minoría lo vea como, lo globalice como algo general, ¿no? Muy bien, Sisi, te agradecemos. Tú sabes que esto lo hemos visto varias veces y este tema, como lo has dicho, da para mucho. Sí. Dios te bendiga mucho a ti, a Faruco, a tus hijos, ¿no? Gracias. Y un fuerte abrazo de parte de todos nosotros. Gracias, gracias a ustedes también. Gracias. Con lo demás, las preguntas que se han quedado en el tintero, como decimos, van a ser resueltas a través del Facebook. Muchas gracias, Sisi, una vez más. Bien. Continuando con este interesante seminario, vamos a dar pase al segundo tema de la noche. ¿Cómo contrarrestar la ideología de género? Estará a cargo del padre Augusto Meloni. Bien. El padre Augusto es un sacerdote diocesano, médico de profesión con estudios superiores y maestrías internacionales, docente universitario. Se ha desempeñado en altos cargos en el extranjero, en diversos organismos de cooperación internacional y como vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Ordenado sacerdote a los 51 años, ejerce su ministerio sacerdotal de manera incansable, compartiendo sus conocimientos con gran generosidad y disposición. Actualmente es capellán del Hospital Rebagliati, vicario de la parroquia Santa Mónica y director del programa Reflexiones Católicas. Padre Augusto, bienvenido. Buenas noches, queridos hermanos. Padre, buenas noches. Se le escucha muy bien. Se le ve muy bien. Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar con una oración. Yo sé que ustedes ya han hecho oración, han rezado el rosario, han vuelto a hacer oración, pero el Señor nos dice que oremos permanentemente, así que no nos va a hacer daño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este tema, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, si ustedes me recuerdan, ¿cuál es el punto específico que tendría que desarrollar? Es las respuestas, ¿es así? Ante la ideología de género. Ese es el tema. ¿Es correcto? ¿Cómo contrarrestar ¿Cómo la ideología de contrarrestar? género? Muy bien. Vamos a ver cómo contrarrestar. Siempre, y yo lo digo desde mi experiencia más como médico, siempre uno puede, cuando se encuentra ante un problema, atacar las manifestaciones externas, diríamos los síntomas, los signos, pero ese tratamiento, en el caso biomédico, será un tratamiento, como se dice, sintomático. No va a curar el problema va a reemerger, se va a agravar. Y entonces, en el caso de ideología de género, para poder ver si es que la manera en que vamos a contrarrestar esto es sintomática o estamos yendo al problema, tenemos que entender en profundidad la enfermedad, llamémosle así. Y esta ideología de género, como se ha mencionado, es un tema amplio, complejo, pero podemos nosotros dispersarnos en medio de esa complejidad y, como se dice comúnmente, no agarrar al rábano y lo agarramos por las hojas y nos quedamos con la manifestación externa y sin rábanos. Y esto de rábanos es un ejemplo que nos ayuda porque esta ideología ha sido promovida desde ideologías múltiples que en resumen diríamos son ideologías ateas en contra de Dios. La destrucción de la familia es uno de los estadios en la batalla, en el combate espiritual para instaurar el reinado del anticristo. Esto no es simplemente un cambio, entre comillas, cultural, de algunas personas que opinan de una manera, otras de otra. Ni siquiera es solamente un interés económico que existe desde grupos corporativos muy poderosos a nivel mundial, encaramados en algunos gobiernos de países que influyen mucho en el sistema internacional, ni siquiera de organismos internacionales, sino en el fondo esta ideología es satánica. Y es parte de la larga lucha entre Jesucristo, que ya venció, y Satanás, arrojado a la tierra y que tiene poco tiempo, como nos dice el capítulo 12 del Apocalipsis,
y que, como dice San Pedro en su carta primera, ronda buscando a quien devorar. Y entonces, si nosotros analizamos esta ideología únicamente como algo, entre comillas, cultural, sociológico, inclusive solo político, incluso solo económico, incluso solamente moral, caemos en un error. Por eso señalar que esto es una mentira, un engaño, una falsedad, es muy importante, porque sabemos que Jesucristo es la verdad y además hay el otro, que es el príncipe de la mentira, el mentiroso desde el principio. Y entonces esta ideología de género, en lo sintomático, tratamientos paliativos, se puede atacar en la perspectiva, diríamos, legal, en la perspectiva política, en la dimensión cultural, en sus vertientes de la educación formal y de la educación informal, en el daño a la familia, en el daño a los niños y a los jóvenes, pero en el fondo lo que está en riesgo es nuestra salvación. Y eso tenemos que tenerlo claro para que, además del tratamiento sintomático, que baje la fiebre, cure los dolores, reduzca los efectos negativos, nosotros sepamos que tenemos que dar el tratamiento etiopatogénico, se diría en medicina, es decir, ir a la causa, a la raíz del problema. Y bueno, tengo aquí muy pocas láminas porque ya la presentación anterior de la doctora Sisi ha explicado ampliamente con las limitaciones del tiempo este tema. Yo simplemente remarcar en que esto es una mentira, es un engaño, que está en el marco de esta ideología de la llamada revolución sexual y que esto es algo que no empieza recién, que tiene antecedentes remotos, mediatos e inmediatos. Y que en el Perú en concreto, porque nosotros no estamos hablando solamente en abstracto de cómo enfrentar esto en abstracto, sino en concreto en el Perú, a las familias peruanas, a los niños, a los jóvenes, a los ciudadanos peruanos. Y en el Perú esto se ha traducido ya desde el gobierno anterior del presidente renunciante, reemplazado por su vicepresidente, también renunciante y continuado con las actuales autoridades en lo que sigue invariable y es lo que se llama los enfoques transversales que apuntan a la educación. Y estos enfoques son una mentira más, que buscan introducir la ideología de género y atentar contra la familia y la persona humana. Este engaño persiste en el deseo de cosificar a la persona humana, hacer del ser humano un objeto, sobre pretexto de enfrentar la violencia contra la mujer, de la violencia intrafamiliar, del bullying contra las personas homosexuales, lesbianas, y entonces se presenta, entre comillas, como una falsa solución para un problema construido y que busca engañar y manipular a la sociedad entera, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Entonces es un real caballo de Troya y hay un artículo del decreto legislativo 1408 aprobado por el gobierno anterior, donde señala las políticas transversales y dentro de ellas menciona la igualdad de género y el enfoque intergeneracional. Ambos apuntan a este punto. Estos enfoques lo que buscan es introducir esta ideología de género desde las edades más tempranas en todo el sistema educativo formal e informal. Y este engaño busca destruir la familia. Vamos a ver primero este enfoque intergeneracional que señala. Este enfoque intergeneracional se centra en los niños y en los jóvenes, supuestamente para empoderarlos, para hacerlos, entre comillas, independientes, autónomos
y que experimenten y gocen de todos los placeres con plena, entre comillas, libertad. Estos supuestos derechos sexuales, así promovidos por los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y todo el conjunto de organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional que realizan este lavado de cerebro que se ha logrado introducir en las políticas públicas en salud en el Perú y en todos los países. En la práctica, los derechos sexuales es el derecho al libertinaje sexual, a Sodoma y Gomorra, y los derechos reproductivos es el derecho al aborto. Y entonces, supuestamente, jóvenes libres de las represiones de la sociedad tradicional, representada por sus padres y por la iglesia, tienen que ser dejados de lado. Entonces la fe es un estorbo y se oculta a los padres y a la sociedad con el disfraz de que busca la integración intergeneracional. Estas, entre comillas, reformas tienen un interés económico inmediato y tienen el aval de la industria de la pornografía, de la fertilización artificial, del aborto y de todos los otros conglomerados de este negocio multifocal. Este enfoque intergeneracional busca individuos engañados con la fe del progresismo, de que todas estas ideas, entre comillas, novedosas, son verdaderas, son buenas, y que todo lo que viene en adelante es felicidad, es el paraíso en la tierra prometido por las ideologías marxistas y el materialismo materialista del capitalismo y del socialismo en sus vertientes actuales. Entonces la felicidad se compra con dinero y se puede alcanzar, entre comillas, con la tecnología. Así se construye la sociedad de esclavos que creen que son libres. Se hace una restauración neopagana y estas ideologías llevan a que el hombre sin Dios quiera construir una y otra vez la Torre de Babel, produciendo confusión, muerte y desolación. De otro lado, el enfoque de la igualdad de género. Ya no apunta únicamente a los niños y a los jóvenes, sino aparentemente busca liberar a las mujeres. No busca la igualdad ante la ley, ni la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, es decir, no busca la justicia y la equidad, sino es una igualdad como disfraz para ocultar su objetivo real, que es un igualitarismo entre hombres y mujeres, eliminar e ignorar las diferencias biológicas y naturales. Busca que sean idénticos, no complementarios, busca eliminar la maternidad, la que llama rol de maternidad, y por ello reclama el aborto como derecho. La ideología, asimismo, banaliza a la familia, que según este enfoque es un instrumento de dominación del patriarcado, y por ello habla de familias, no de familia, porque familias es cualquier cosa. Para entender lo señalado es necesario conocer el contenido oculto, porque muchos padres, muchas personas al escuchar estas cosas con ese lenguaje oculto y confuso pueden creer que es algo que no es malo. Entonces conviene ver qué está pasando con estas ideologías en otros países que ya tienen años en este recorrido. Y le voy a poner las declaraciones de la ex ministra de Salud, de Sanidad de España, una experta, entre comillas, género, Carmen Montón, que dice abiertamente que el patriarcado como sistema económico, político y social que oprime y subordina a las mujeres se sustenta y reproduce mediante instituciones que operan en forma constante. Dos son las instituciones más importantes del sistema patriarcal: la familia y la maternidad. La familia patriarcal es la derrota histórica del sexo femenino. La familia es la derrota de las mujeres. La maternidad es esclavitud. La maternidad es servidumbre, incluso si es deseada y si es voluntaria. Las mujeres se ven obligadas a engendrar y parir por el patriarcado. Hay que desterrar la idea de que la maternidad es lo natural. La maternidad es una construcción social, es una posición social, es un rol. Como se puede apreciar, esta ideología va contra la naturaleza y la biología, que quiere superar negándola y disfrazándolo con la tecnología. Es la aplicación de la lucha de clases del marxismo a los hombres y mujeres que son convertidos en enemigos de clase. El feminismo de género es uno de sus partidos y cree que alcanzará la igualdad con el adoctrinamiento de niños y jóvenes mediante el sistema educativo formal en colegios y universidades,
y los medios de comunicación, la tecnología y con el patrocinio coercitivo del Estado, dejando de lado a los padres de familia. Es la creación de una sociedad de individuos con vínculos exclusivamente comerciales. La revolución social del nuevo orden mundial. Los hijos se producirán en la industria de la fertilización y se ofrecerán como mercancía, se compran y se venden al mejor postor. El Papa Benedicto XVI ha denunciado esta ideología, señalando que tenemos que reflexionar profundamente sobre los principios fundamentales que conciernen al matrimonio y a la procreación. Lo que era verdad ayer sigue siéndolo hoy, dice el Papa Benedicto. Estas son citas durante su pontificado. La palabra clave para entrar con coherencia y sus contenidos sigue siendo el amor, como escribí en mi primera encíclica, dice el Papa Benedicto. El hombre es realmente el mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Ni el cuerpo ni el espíritu aman por sí solos. Es la persona, el hombre, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Numeral 5 de Deus Caritas Est. Si se elimina la unidad de cuerpo y alma y espíritu, se pierde el valor de la persona y se cae en el grave peligro de considerar el cuerpo como un objeto que se puede comprar o vender. La misma encíclica. Papa Francisco también, en el numeral 56 de Amoris Laetitia, denuncia la ideología de género. Dice, otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada género, que niega las diferencias y reciprocidad natural entre el hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, que sería el género, se pueden distinguir pero no separar. La revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes, no somos Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1601, nos dice que la alianza matrimonial en relación al sacramento del matrimonio, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Jesucristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y aquí está lo central de la batalla. ¿Cómo enfrentar la ideología de género? Con matrimonios santos. Esa es la manera de contrarrestar. En la medida en que el matrimonio y la familia se desacralizan, se pierde la sacralidad del don de Dios a través de la gracia santificante que confiere a los esposos. Y los esposos pierden la noción de que una de las dimensiones de la alianza matrimonial es el bien de los cónyuges, pero no menor es la generación y educación de los hijos, y que esto tiene el carácter sagrado, es el fundamento de nuestra respuesta. Yo voy a cerrar esta presentación, que es ahí de breve, porque lo que viene después es el agradecimiento.
Entonces, vamos a tratar, yo no sé cuántos minutos tendremos, de desarrollar estas cosas en el sentido de cómo responder. Y la respuesta es responder desde la fe. La respuesta es responder sabiendo que el matrimonio está dañado, el sacramento del matrimonio está dañado, incluso mucho antes de que esta ideología se plantee abiertamente y con todo el descaro como lo vemos actualmente. Y entonces podríamos decir que esta ideología no hubiese avanzado si es que el matrimonio no hubiese sido destruido casi totalmente, más que un terremoto de grado 10 o 12 de la escala de Richter a nivel mundial. Y entonces necesitamos matrimonios santos, familias que sean iglesia doméstica, porque nosotros no podemos enfrentar a este Goliat solo con nuestras propias fuerzas. Esto es parte de una lucha histórica y el enemigo no son solamente estas corporaciones, poderes temporales que van edificando la bestia del mar y la bestia de la tierra, sino el enemigo es el mismo enemigo de Dios. Y por eso es que necesitamos volver a Jesucristo. Y en este tiempo de Cuaresma diríamos, ¿cómo contrarrestar? Con conversión. ¿Cómo contrarrestar? Recordando que la vocación a la que estamos llamados es vocación a la santidad. ¿Cómo contrarrestar? Recordando que la fe, la esperanza y la caridad, que son dones que hemos recibido de Dios, dones preciosos, tienen que crecer. Y que para que estos dones crezcan, el Señor nos ha dejado todos los medios y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y entre otras cosas, esta charla que desarrollamos en plena primera semana del tiempo de Cuaresma, la Cuaresma nos sirve para justamente crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y para eso es que se nos proponen los ejercicios de la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, si las familias no se convierten, si los esposos y los matrimonios no se convierten y los esposos no asumen su responsabilidad en la educación de los hijos y delegan esto únicamente en el sistema educativo formal y en el sistema educativo informal, entonces los esposos, los matrimonios, los padres tendrán que dar cuenta. Y todos nosotros también tendremos que dar cuenta, porque hemos dejado a los niños y a los jóvenes en manos de los lobos. Y la manera de enfrentar a los lobos es con el pastor supremo y reconociendo que cada uno de nosotros también tenemos una función, una participación en la misión de pastorear a los más pequeños que el Señor ha puesto en nuestro camino, pero que también necesitamos ser pastoreados. Y para eso necesitamos crecer en la fe. Por supuesto que uno podría decir, pero esta ideología no es algo que lo que ellos quieren hacernos creer. No es algo de naturaleza religiosa. Esto es algo que atenta únicamente contra la ley natural. Pero atentar contra la ley natural y atentar contra la persona humana es atentar contra la ley divina. Es atentar contra el designio de Dios. Y porque vivimos en una etapa de posverdad, de irracionalismo, es que es muy difícil únicamente con argumentos de razón persuadir a los líderes de opinión y a los gobernantes de
que tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres y a los poderes temporales que actúan en el nombre del anticristo. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que necesitamos crecer en la fe y en la esperanza. Estas ideologías y la revolución sexual en genérico promueven y quieren normalizar los pecados de lujuria, los pecados contra el sexto, noveno mandamiento, los pecados contra el quinto mandamiento, los pecados contra el cuarto mandamiento y en general toda la ley. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener muy presente que estos pecados capitales, la lujuria, la soberbia y los 5 restantes, dañan las virtudes teologales y las virtudes humanas e impiden relaciones al interior de la familia que sean relaciones de amor, y convierte a los matrimonios y a las familias en meros consorcios comerciales para el intercambio de bienes y servicios pasajeros según convenga. Y por esa razón, porque ese es el plan satánico, estos promotores de estas ideologías saben que necesitan, entre comillas, facilitar el divorcio porque organizan el problema y quieren romper y dejar a los niños y a los jóvenes sin la tutela, sin el testimonio de amor paterno y materno, de amor casto y puro de padres y madres, que todo niño necesita para crecer sanamente. Pero la buena noticia es que así nuestras madres nos abandonan, el Señor no nos va a abandonar. Y por esa razón es que nosotros necesitamos reconocer en primer lugar que incluso me refiero a las familias y a los matrimonios fundados en el sacramento, a los matrimonios incluso que viven, entre comillas, como laicos comprometidos, porque lo cierto es que es muy difícil al presente encontrar matrimonios que vivan plenamente la sacralidad del sacramento, que han recibido como don de Dios. Y eso también ocurre, por supuesto, en el sacramento del orden sacerdotal. Y esos son ataques satánicos. Y los daños se han ido produciendo sucesivamente a lo largo de los siglos, porque cuando mencionábamos, hacíamos referencia a que esto tiene antecedentes remotos. El Papa Benedicto lo refiere al mismo monumento del Génesis y al ataque de la serpiente antigua, Satanás, Adán y Eva, el pecado original y las consecuencias sucesivas hasta la plenitud de los tiempos y la victoria de Jesucristo. Pero luego, esto, por supuesto, porque la serpiente no duerme, llevó a daños muy graves a partir de la llamada Reforma Luterana, que le quitó la sacralidad al matrimonio y lo redujo a un mero acuerdo comercial pasajero, meramente humano, no sacramento. Y cuando eso se hizo, se dañó la misma noción de pecado y la noción de la relación de Dios con las criaturas humanas, que es una relación esponsal. Jesucristo es el esposo, la iglesia, la humanidad entera es la esposa, y todo pecado es un adulterio contra Dios. Porque todo pecado es dar, incluidos los pecados veniales, mirar, coquetear con Satanás y alejarnos de Dios. Mucho más, por supuesto, los pecados mortales. Y entonces, cuando se desconoce el sacramento de la confesión, cuando se desconoce el sacramento de la Eucaristía y se dice que es un mero símbolo, gran parte de los bautizados, de las iglesias separadas,
han influido a lo largo de los siglos en las familias católicas también. Y muchas familias católicas en la práctica viven como luteranos, como discípulos de Lutero. Y por esa razón, para muchos matrimonios y familias católicas, el sacramento de la Eucaristía no es lo esencial en su vida. La confesión sacramental no es lo esencial en su vida. La comunión sacramental no es lo esencial en su vida. Y más importante es el bienestar temporal, pasajero, el bienestar económico y la búsqueda, entre comillas, de las llamadas sociedades de bienestar promovidas por las culturas protestantes. Y entonces los padres, engañados por esos modelos, creen muchas veces todavía que lo más importante era trabajar y tener dinero, y que sus hijos tengan estudios universitarios, consigan un buen trabajo, tengan buena salud, ganen dinero y ahí se salvarían. Si viven en pecado, si no van a misa, si no reciben la Eucaristía, si no se confiesan, eso no es problema. Y eso que ha venido realizándose durante siglos ha ido dañando a las familias como iglesia doméstica, y con la emergencia de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación que se multiplicaron a partir de la década de los 60 en adelante, el sistema educativo informal introdujo todos estos valores anticristianos. Y progresivamente el sistema educativo formal se concentró no en la formación humana, sino en una mera instrucción para ofrecer al mercado trabajadores que sean útiles para los negocios de las corporaciones transnacionales y de las necesidades inmediatas, muchas veces postergando la fe, postergando a Dios, pecando contra el primer mandamiento. Y por supuesto esas cosas no pueden ocurrir sin consecuencia. Y entonces, si nosotros no tenemos una idea clara de lo que ha pasado, podemos quedarnos únicamente con los síntomas y creer que es suficiente bajar la fiebre, quitar el dolor, y no nos damos cuenta que es un cáncer que está avanzando y que quiere matar no solo el cuerpo, sino llevarnos a la condenación. Y eso es lo que busca la ideología de género. Y los padres, por eso los esposos y los padres tienen que comprender su misión. Y también los consagrados, los clérigos, los religiosos, tenemos que comprender nuestra misión. Y nuestra misión es la misma de Jesucristo. Es decir, darnos cuenta que necesitamos ser salvados. Y como decía el Papa San Juan Pablo II en el estadio de Santiago, en ese encuentro con los jóvenes, que el amor siempre vence. Y el amor no es un mero sentimiento, no es un mero placer carnal, no solo se ama el cuerpo, Dios es amor. Y el Papa Benedicto en su encíclica, en su primera encíclica, nos explica la profundidad de ese misterio. Y entonces, si es que los esposos no comprenden en primer lugar que necesitan conversión, que a lo que le llaman amor aún no es el amor oblativo, que es muchas veces el amor que experimentan un amor eros con poco o sin ágape, y que necesitan conversión y ayudarse, porque para eso participan de la misión de Jesucristo, y todos estamos llamados a la misma vocación, que es ser santos, ayudarse para vencer el pecado y crecer en santidad. No serán capaces de ser pastores de sus hijos para que sus hijos también sean santos. Y entonces únicamente se preocuparán de los bienes pasajeros, que va a ser consecuencia de una fe dañada, es decir, una fe sin esperanza, que es una fe vana, y por tanto no van a crecer en el verdadero amor. Va a ser una fe, a lo más con algunas obras de beneficencia, en algunas ocasiones ante un desastre natural, otorgar algunos bienes pasajeros, una olla común,
pero no va a ser el amor de Dios y el Espíritu Santo quien nos mueva. Y no va a ser la pasión de Cristo, que es la manifestación del amor en la cruz, la que ordene las fracturas internas que tiene la persona humana como consecuencia del pecado. Y si es que los esposos no entienden eso y los responsables de la pastoral familiar no lo comprenden, entonces no pueden ser responsables. Porque hay mucha gente responsable de la pastoral familiar que creen que el problema es únicamente sintomático. Entonces dicen el problema es comunicacional, el problema es, entre comillas, psicológico, el problema es emocional de meras relaciones humanas y no vamos a la raíz. Y entonces las familias se siguen destrozando. Y por eso los responsables de la pastoral familiar necesitan conversión. Y los clérigos necesitamos darnos cuenta que no estamos cumpliendo nuestra tarea si no hablamos con claridad de qué es lo que está ocurriendo. Y no está ocurriendo solamente una inducción pasajera para que niños y jóvenes, entre comillas, vivan promiscuamente, puedan adquirir enfermedades de transmisión sexual, sino los estamos incapacitando para que se abran al amor de Dios. Y la fe es un tesoro. Y los pecados contra el 9º mandamiento, contra el 6º mandamiento, la lujuria, dañan la esperanza. Y la esperanza, sin esperanza, nos concentramos únicamente en los problemas pasajeros, en los problemas de este mundo. Vamos a querer construir el paraíso en la tierra y vamos a creer que los problemas temporales son más importantes. Entonces no vamos a tener las cosas ordenadas y no vamos a buscar el reino de Dios. En consecuencia, nuestra fe será vana y no sabremos amar. Por eso, queridos hermanos, tenemos que meditar profundamente el sentido de la nueva evangelización. Porque vivimos en una etapa, como el Papa Emérito también señaló en uno de esos libros, entrevista, una sociedad neopagana, pero mucho más grave que el paganismo que existía antes de nuestro Señor Jesucristo, porque es un paganismo que rechaza a Jesucristo, que quiere sacar al Señor de la historia y quiere colocar al hombre en el centro. Es una visión antropocéntrica, sin Dios. Pero es Jesucristo quien revela al hombre quién es el hombre, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en el numeral 22 de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, tantas veces recordado y citado por el Papa San Juan Pablo II. Y esa verdad no la conocemos. Y justamente este tiempo de Cuaresma es para descubrir que nosotros no sabemos quién somos. Nosotros, sin saber quién somos, yo les decía ayer un grupo de educadores, ¿cómo podemos ser formadores? ¿Cómo nos podemos llamar maestros? Y el Señor por eso nos advierte. No se llamen maestros, uno solo es vuestro maestro. Y es que el Señor nos advertía de lo fácil que se puede corromper la educación cuando se instrumentaliza a objetivos únicamente técnicos, pseudocientíficos, pasajeros. Y digo pseudocientíficos porque justamente vivimos en una etapa de posverdad y la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Yo decía ayer también a otras personas que estos contenidos supuestamente duros y rígidos, que eran ciencia dura, diríamos, los que tenían que ver con la salud y la vida, con la experimentación con seres humanos, que luego del trauma de los experimentos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial supuestamente habían conmocionado a toda la sociedad internacional y por eso se habían fijado un conjunto de normas muy precisas en relación a los estudios de investigación con seres humanos. Todos esos han quedado vulnerados. Y por eso nosotros actualmente estamos totalmente desguarnecidos. Las instituciones académicas a nivel mundial, los organismos
de gobierno en los países para preservar la vida y la salud están totalmente, yo diría, informalizados. Los llamados organismos internacionales que se crearon con esa finalidad, empezando por la Organización Mundial de la Salud, también. Y entonces lo que vemos es una situación donde no hay verdad, donde lo que prima es la opinión y lo que dicen los medios de comunicación. Y las universidades y el sistema educativo también están en colapso. Las autoridades, no solo en nuestro país, hemos visto en sus comportamientos vergonzosos en los últimos días, difundidos a través de los medios de comunicación, tienen grados, títulos envidiables en cualquier currículum, entre comillas, aceptable por las corporaciones humanas, pero sin embargo, incapacidad total para discernir sobre el bien y el mal. Entonces los padres tienen que tener muy claro, y los jóvenes, y todos los bautizados, y la iglesia, tenemos que tener muy claro que no podemos dejar a los niños y a los jóvenes para que sean deformados por esas supuestas instituciones educativas. Tal vez pueda haber alguna excepción, pero serán excepciones. Y entonces la familia tiene que recuperar su responsabilidad en la educación, en la fe en primer lugar, porque la vida moral es la vida en Cristo. Y sin una fe viva, sin la gracia santificante que se nos comunica a través de los sacramentos y sin oración, yo no puedo tener vida en Cristo. Yo no puedo tener vida moral. Yo voy a estar sujeto al engaño, al error y a la confusión, a esta visión de esta moral pragmática, que es la moral contemporánea, que siempre va a favorecer a los más fuertes en despecho de los más pequeños y de los que nos cuentan para el mundo. Y eso en el campo de la sexualidad, pero en el campo de la vida y en el campo del derecho más profundo, que es el derecho a la vida y a la dignidad de todo ser humano, independientemente de su condición socioeconómica, su estadio en el proceso vital o la utilidad para este mundo materialista. Y por eso la responsabilidad es grande. Y en este tiempo de Cuaresma, preparándonos para la Pascua, para celebrar el Tríodo Pascual, tenemos que darnos cuenta que necesitamos conversión y empezar de nuevo. Y el centro es la Eucaristía. Porque yo les he dicho muchas veces a distintas personas en estos últimos días, uno podría decir de manera sintética que la Cuaresma es prepararnos para celebrar la Eucaristía. Prepararnos para que nuestra vida sea eucarística y para que un día nosotros podamos participar plenamente el día que nos llegue la hora del misterio pascual de Cristo. Pero tenemos que reconocer que muchas veces celebramos la Eucaristía, pero nuestra vida no llega a ser eucarística. Nuestra vida no llega a ser una ofrenda gratuita de amor. Nuestra vida no es un testimonio creíble de Jesucristo y del amor manifestado en la cruz. Porque si es que eso fuera así, no estaríamos en la situación que estamos. Si es que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero si nosotros esa gracia que recibimos no la guardamos, si no la testimoniamos, si no crecemos en el amor de Dios, entonces este mundo en tinieblas no tiene la luz de los que estamos llamados a ser luz de Cristo desde el bautismo. Y por eso yo pensaría de manera sintética y yo diría precisa que la manera de contrarrestar esta ideología y todas las ideologías es con la conversión, siendo fieles al Señor. Si nosotros somos fieles y deseamos sinceramente la santidad
y nos ayudamos mutuamente para ser santos, empezando en cada familia, iglesia doméstica, esto no va a avanzar. Pero si nosotros no tomamos el problema y nos quedamos únicamente en los síntomas, vamos a creer que de repente es suficiente con hacer algunas manifestaciones en las redes sociales, expresar nuestro malestar de vez en cuando, pero en realidad el Señor quiere transformar los corazones de los hombres con nuestra colaboración, con nuestro sí, que tiene que ser generoso como el de María, para que nosotros también podamos ser testigos. Yo no quisiera extenderme más para poder dar la oportunidad de responder tal vez algunas preguntas o algunas inquietudes que puedan surgir, porque siempre es más gratificante reaccionar desde lo concreto de la experiencia vital de cada familia, de cada matrimonio. Y lo que yo les he dicho es un programa general. Sí, padre, muchas gracias por su excelente exposición. Yo sé de que esto da para mucho más. Aquí tengo una pregunta. Si en mi trabajo tengo un compañero homosexual, ¿debo evitarlo? ¿Debo tratarlo solo como un compañero más o debo hablarle de Dios? Es la misma pregunta. ¿Qué pasa si yo en mi familia tengo, o en mi trabajo, en mi centro de estudios, tengo una persona que vive en pecado mortal? Una persona que está lejos de Dios. ¿Que me alejo o busco que llevarlo a Jesucristo? Nosotros tenemos que comprender en relación específicamente a la homosexualidad, que la homosexualidad es yo diría, un síndrome complejo que la ciencia no quiere investigar y por eso no se conoce en su total profundidad y diversidad en cuanto a las causas. Pero en sí mismo la homosexualidad no es un pecado. El pecado es los actos homosexuales. Y entonces, si es que una persona comete el pecado del homosexualismo, o de la lujuria, o de la fornicación, o de la pornografía, o de la masturbación, o de las relaciones sexuales extramatrimoniales, o del adulterio, son igualmente graves y requieren de nosotros, que supuestamente hemos recibido más y tenemos la luz de la fe, comprender que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Como nos dice Ezequiel, veremos ese pasaje el día de mañana, el viernes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Entonces nosotros, ante el mal, podemos taparnos la nariz y decir que asco, o comprender que el mal es causa del pecado, que el dolor es causa del pecado, que el sufrimiento es causa del pecado, que todos los males humanos son consecuencia del pecado, es decir, de la rebeldía contra Dios. Y la solución siempre va a ser ir a Jesucristo, volver a Jesucristo. Y tal vez si es que nosotros constatamos esas miserias, pecados o distintas circunstancias, incluida la homosexualidad y el homosexualismo y otros pecados en otras personas, eso nos sirve en primer lugar para ver nosotros nuestros propios pecados. Y entonces, antes de tratar de quitarle la paja al que tiene la paja en el ojo ajeno, yo tengo que ver la viga que tengo en el propio. Y una vez que me quito la viga, es decir, la soberbia, hacer oración, dar testimonio y llevarlos a Jesucristo.
Padre, me dicen aquí, ¿cómo ayudar a los adolescentes con tanta información directa con mensajes subliminales de ideología de género? Lo primero es que hay que decirle a los niños y a los jóvenes que estamos en medio de lobos, que vivimos en un mundo que miente y que odia a la criatura humana, porque se ha alejado de Dios. Y que nosotros tenemos que cuidarnos y ayudarnos para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor y Salvador. Y entonces eso lo tienen que tener claro los adultos, nosotros, los padres de familia y todos los bautizados que queremos ser fieles al Señor. Y saber que nuestra responsabilidad es cuidar de los más pequeños. Entonces los padres tienen que saber claramente que darle un celular a un niño, a un joven, es exponerlo a ese veneno. Enviarlo al colegio es exponerlo en ese veneno. Que vea televisión es exponerlo en ese veneno. Entonces, así como ahora se nos dice que no podemos salir sin mascarilla, igual las personas no pueden exponerse a esas situaciones sin oración, sin confesión frecuente, sin la Eucaristía, sin los sacramentos. Porque si es que así hacen los padres, están enviando a los pequeños, a los más frágiles, a los lobos. Al león rugiente lo va a devorar. Bien, Padre, yo sé de que usted tiene muchos consejos para darnos porque este tema es muy, muy importante para la familia, para los hijos, para todos, para la sociedad. De verdad, le damos 1000 gracias, digo 1.000.000 de gracias por su excelente exposición, por sus buenos consejos. Una vez más, la pastoral queda muy agradecido, Padre. Miren, yo no les vengo a dar consejos, ¿ya? Acá no se trata de un asunto de consejos. Acá se trata de un asunto de conversión, porque no es a mí, sino es a Jesucristo. Entonces nosotros, más que ver el problema y ver a las criaturas humanas en este tiempo de Cuaresma, tenemos que ver a Jesucristo. Cuando yo les digo la conversión, eso no es un consejo, eso es un mandato de Dios. Jesucristo empieza su ministerio público, como veíamos el domingo pasado, luego de estar en el desierto. Conviértanse. El tiempo se ha cumplido. Entonces acá no estamos hablando de consejos, de diletantes, que yo digo una cosa, bueno, si quiere lo escucho. No, a mí no me sigan. Acá tienen que decir, y Jesucristo no nos viene a dar consejos. Él viene a salvarnos. Y entonces nosotros tenemos que decir, ¿quiero escuchar y obedecer a Jesucristo? ¿O quiero simplemente hablar de las cosas y no darme cuenta que se nos tomarán cuentas? Así que, hermanitos, con mucho cariño, no es un asunto de consejos. A mí no me den gracias. Acá lo que necesitamos es conversión, oración, ayuno, limosna. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración para ser coherentes con lo que predicamos. Claro. Y nos vamos a encomendar a nuestra Madre. Dios te salve María, Dios te llena salve, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Mucho ánimo. Muy bien, César. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a la próxima. Gracias a usted. Ok. Bien. Muchas gracias. Después de haber escuchado estos temas en el eje temático de la educación de los hijos,
podemos concluir con las siguientes ideas, ¿no? Que la ideología de género no tiene ningún sustento, es una falsedad. Si estamos fuera de la verdad, nos aleja del bien y de la felicidad y no nos lleva a nada bueno. ¿Cómo contrarrestarla? Convirtiéndonos. Tenemos que ser familias eucarísticas, iglesias domésticas, como ya en varias ocasiones los diferentes papas de la iglesia nos piden, formar familias, iglesias domésticas y ser familias eucarísticas. Muchas gracias. Después vamos a pasar ahora al padre Carlos Rosell, a quien invitamos para dar término al cuarto día de este seminario. Muchas gracias, César. Gracias por las conclusiones. Quiero agradecer a la licenciada Sisi, al padre Augusto Meloni. Me da mucho gusto escuchar al padre Augusto. Yo lo recibí en el seminario. Él entró al seminario ya mayorcito. Era un destacado y prestigioso médico. Una persona muy sencilla, muy humilde, que sabe muchísimo y que el Señor lo llamó para ser sacerdote y está haciendo mucho bien. Hemos escuchado lo nefasto que es la ideología de género. No podemos dejarnos seducir por esta ideología y por ninguna ideología. Nosotros seguimos a Cristo, no a las ideologías. Por eso, lo que nos ha dicho el padre Augusto es muy importante. Lo más esencial, lo que más daño hace a las ideologías es que nos convirtamos de verdad, que nos esforcemos por ser santos. Y eso tiene que empezar en la casa, en la familia. Hagamos de nuestras casas verdaderos santuarios, que nos esforcemos todos en nuestras familias por seguir a Cristo con radicalidad, y así vamos a ser un dique contra la ideología de género. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por su participación el día de hoy y mañana les espero a las 8 de la noche en el último día de este seminario. Mañana vamos a hablar sobre las leyes inmorales. Que tengan muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Hasta luego.